Experimenté disforia de género, aunque no fui necesariamente etiquetada así cuando era joven. Simplemente me consideraba una marimacho. No sentía que pudiera encajar en los círculos sociales femeninos. A los 10, 11 años más o menos tuve mi primer contacto con la sexualidad a través de la pornografía, y eso tuvo un gran impacto en mi mente de niño todavía. Y recuerdo que lo primero que experimenté fue mucha curiosidad por la anatomía masculina. Y de repente descubrí también una manera de conectar con otros hombres, con la intimidad de otros hombres, a través de la pornografía. Y me resultaba en aquel tiempo placentero. Así fue como llegué a la conclusión de que, pues, pensé que yo era homosexual. Me crié en un hogar disfuncional y mi padre maltrató a mi madre tanto verbalmente como emocionalmente. Por eso, a una edad muy temprana, llegué a pensar que hubiera estado más segura si hubiera sido un niño. Y esto fue anterior a que yo fuera a la escuela infantil y a que yo me montara en mi triciclo a recoger a mi novia porque nos íbamos a casar. Mientras observaba el maltrato entre mi madre y mi padre, o cuando provenía de mi padre hacia mi madre, me transmitieron el mensaje de que las mujeres eran odiadas. Las mujeres eran débiles y las mujeres eran vulnerables. Y luego, a medida que seguí creciendo, esa sensación de querer ser un chico nunca me abandonó y empecé a tener fantasías acerca de tener novias. Después, entre los 10 y los 12 años, sufrí abuso sexual por parte de un miembro de la familia, lo que reforzó la idea de que las mujeres son débiles. Las mujeres son odiadas y las mujeres son vulnerables. Luego, durante la escuela secundaria, aún tenía deseos de ser chico. Fantaseaba con tener una novia. Y cuando tuve 16 años había comprado un coche y comencé a tener una doble vida. Solía salir y decir a mis padres que iba a un cierto lugar cuando en realidad tenía una cita con una chica y con ella me hacía pasar como un chico. Y entonces a los 19 años no pude sobrellevarlo más y me desesperé mucho en torno a esto. Pensaba y sentía una cosa, pero cuando me miraba en el espejo me decía otra. Así que finalmente comencé con las hormonas y me cambié el nombre y empecé a vivir como un hombre. Soy de Venezuela. Diría yo que mi infancia fue un poco bastante difícil. Desde los 5 años, de que tengo uso de memoria, realmente llegó 5 años, pero creo que fue desde antes de eso, yo experimenté abuso sexual por parte de alguien cercano a la familia. Fue abuso sexual desde los 5 hasta los 12 años. Aparte de eso, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 7 años. Mi papá desde muy pequeño me rechazaba porque yo era muy amanerado. De todos mis 4 hermanos, de los 4 que somos, en ese momento yo manifestaba amaneramiento, yo jugaba con muñecas, yo no quería cosas agresivas y mi papá me rechazaba directamente por eso. Así que desde los 12 años ya yo estaba realmente acostándome con muchísimas personas. A los 15 años ya yo estaba prostituyéndome, de hecho, y para mí estaba bien, porque ya me gustaba el sexo con hombres. Entonces, si aparte de gustarme, estaba recibiendo dinero por eso, entonces era como negocio. Les confesé que yo era homosexual. Ella me dijo, hijo, es que si tú nunca hubieses sido abusado sexualmente en la infancia, ¿serías tú homosexual? Y yo nunca me había hecho esa pregunta. Y yo dije, yo no sé la respuesta a eso, pero yo acepto hacerme la pregunta. Esto, quizás si yo nunca hubiese sido expuesto al sexo y al placer con hombres desde tan pequeño, tal vez yo no estaría acá. Tal vez yo no tuviera esta atracción por hombres. Y eso ahí como que fijó ese antes y después entre una atracción por el mismo sexo y una atracción indeseada por el mismo sexo. Entre mi padre y yo no llegó a establecerse nunca un vínculo padre-hijo estrecho. Eso repercutió en mí, no solamente mi relación con él, sino con mi relación en general con todo el mundo masculino.
Yo, por ejemplo, odiaba los deportes, las peleas, el contacto físico con otros niños, con otros chicos, porque en realidad no sabía. Me sentía torpe, me sentía inferior a los demás. Hice amigos gays, salía a sitios gays, todo era gay, porque era dentro de ese ambiente donde me sentía cómodo. Fuera volví a estar como años atrás en el instituto. Yo encontré incluso chicos de los que me enamoré, tuvimos relaciones estables de años, y ambos conocíamos a nuestras familias. Mi familia les conocía, aceptaba mis relaciones, y sin embargo, yo no era feliz. No estaba satisfecho. Seguía teniendo interés en conocer a otros hombres, seguía pensando que podía encontrar algo mejor, una persona que me llenara más. Algo seguía sin estar bien en mi vida, en mi propia identidad. Era más fácil para mí salir con los chicos que con las chicas, pero con el tiempo, en vez de desarrollar mi atracción por los hombres, mi atracción en realidad se desarrolló por las mujeres y quería obtener su atención y su aprobación. Estaba bastante confundida con estos sentimientos de atracción por el mismo sexo. Y en realidad pensaba que si lo ignoraba durante el tiempo suficiente, simplemente desaparecería. Así que seguí la mayor parte de mi adolescencia como pude, dejando esta atracción al fondo de mi mente. Supongo que tenía unos 10 años cuando empecé a sentirme bastante diferente, sobre todo cuando jugaba a los deportes con los chicos y llevábamos pantalones cortos holgados y camisetas holgadas con el pelo recogido. Sabía y era muy consciente de que las chicas que jugaban dentro llevaban ropa más bonita que yo. Y también cuando la pubertad empezó a aparecer, empecé a odiar cómo se desarrollaba mi cuerpo femenino y realmente deseaba ser un chico. En los últimos años se ha producido un alarmante incremento masivo de niños y adolescentes que afirman haber nacido en el cuerpo equivocado. Ciertamente lo hemos visto en Australia, en Europa, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña. Ha aumentado astronómicamente. Desde aproximadamente antes de 2010 no había nada en los medios de comunicación. No había nada al respecto, porque la disforia de género era en realidad un trastorno de identidad de género. Y era muy raro, extremadamente raro. Alrededor del 0,014 de la población. Si se piensa primero en la afirmación social, se toma a un niño pequeño que tiene la percepción de que ha nacido en el cuerpo equivocado y es alentado en eso por su familia, un miembro de la familia, o tal vez un maestro de escuela o un consejero escolar. Si ese niño adopta la identidad del sexo opuesto y cambia su nombre, cambia sus hábitos de vestir, y entonces es aceptado en su entorno, en la escuela y en casa, es muy difícil cuando ese niño se da cuenta que fue un error e intenta volver atrás. Ya hay un daño, y ya hay un factor negativo en dejar el nuevo género percibido yendo al sexo biológico. Es muy difícil para el niño. Es un grado de daño kilométrico. Estamos viendo esta influencia debido a los medios de comunicación, porque es social. Los niños hablan juntos sobre los medios de comunicación y se cuestionan cuando nunca se han cuestionado si son hombres o mujeres. De repente les hemos metido ideas en la cabeza y los niños son muy susceptibles a la información. Lo absorben todo y empiezan a cuestionar sus pensamientos y sus sentimientos. Creo que los jóvenes tienen una cantidad abrumadora de información, sin embargo, está muy desequilibrada. El hecho de que la información sea popular y esté ampliamente disponible no la convierte en verdadera, y el hecho de que la información se exhiba y se hable de ella en nombre del orgullo y la inclusión no la convierte en verdadera.
Los jóvenes que se cuestionan su orientación sexual o de género están simplemente a un clic de ser engañados y conducidos hacia un camino engañoso de sexualización y medicalización. No solo en Internet y en las redes sociales, también se alimentan nuestros hijos en los medios de comunicación y la educación desde una edad muy temprana. El uso excesivo de las redes sociales provoca dependencia, ansiedad, depresión y trastornos de la imagen corporal, especialmente en las niñas y adolescentes del sexo femenino. Internet permite a estos individuos encontrar una red de individuos que también son infelices, que también dijeron, creo que mi respuesta es que he nacido en el cuerpo equivocado. Ven a unirte a mi familia en Internet, te cuidaré, seré tu mejor amigo. E invitan a estos niños en Internet, y lo que sucede es que encuentran un lugar temporal en el que parece que han encontrado la felicidad por primera vez en varios años, y los atrae casi como una secta, por así decirlo. Es una población muy vulnerable de niños que buscan aceptación, algo que no consiguen en el colegio y a veces tampoco en casa. En particular, estas chicas jóvenes entre 13 y quizá 24 años están ahora transicionando. Eso es lo que está creando este aumento y mucho de eso viene de su participación en Tumblr y diferentes sitios de las redes sociales, donde se les anima y se les dice cómo hacerlo. Hoy es 14 de octubre del 2020 y esta es mi voz pre-testosterona. Hoy cumplo 1 año y 4 meses en terapia hormonal con testosterona. Siempre se me ha leído como mujer y la sociedad cuando ve mi cuerpo dice es una chica, punto y final. Y eso no me gusta. A causa de eso ya llevo unos meses como evitando la ropa ceñida y femenina. Me voy a dar mis hormonas femenines delante de vosotros. Hoy hace casi un mes que empecé con el tratamiento hormonal y no puedo estar más contente. Los datos indican que el 98% de los niños y el 86% de las niñas que experimentan cierto grado de incongruencia de género en la infancia volverán a aceptar la concordancia entre su sexo biológico y su identidad de género cuando pasen la pubertad. Al final de la pubertad, no al principio de la pubertad, sino al final de la pubertad. Y esto es bien sabido. Son datos de hace 30 años, son datos de hace 15 años y son datos del año pasado. Mi confusión de género desapareció con el tiempo y empecé a sentirme realmente más cómoda y asentada con mi cuerpo femenino a lo largo de mi juventud. La edición más reciente del Manual de Trastorno Mental, Diagnóstico y Estadística, volumen 5, más conocido como el DSM-5 de 2013, es la guía más utilizada por expertos de todo el mundo. Esta última versión dice que las personas que desean cambiar de género no padecen desorden o trastorno alguno, tienen disforia de género, lo que quiere decir que manifiestan una marcada incongruencia entre su género experimentado y su género biológico, pero no tienen ningún trastorno. Pero la realidad es que era un fenómeno muy raro y que era un trastorno mental. Luego, en el Manual de Diagnóstico y Estadística en 2014, se renombró a disforia de género, con lo que inmediatamente se le ha restado importancia y en lugar de seguir siendo un trastorno, ahora es disforia. Es un malestar. Todo el concepto ha salido de la nada. Ahora, la disforia de género sale de lo que se llama el DSM, el Manual de Diagnóstico y Estadística. Tengo uno aquí atrás. Lo muestro para que sepan que lo uso todo el tiempo. Ok, yo diagnostico. No tengo una consulta de asesoramiento excepcional. Y diagnostico más de 100 personas por semana. Así que la disforia de género surgió debido a este volumen. Sin este volumen, ni siquiera estaríamos hablando. Porque sin este volumen elaborado en 2013, todas estas prácticas médicas no se habrían desarrollado. En numerosos países de todo el mundo occidental
están apareciendo cada vez más leyes que prohíben las terapias de afirmación del sexo biológico. Las intervenciones hormonales y quirúrgicas para hacer la transición han pasado a ser la línea de tratamiento de niños y adolescentes que afirman tener disforia de género. El tratamiento médico es muy perjudicial y al detener la pubertad se detiene todo el proceso de las hormonas de la pubertad que crean las respuestas que el cuerpo biológico está esperando. Un cuerpo biológico masculino espera ver altos niveles de testosterona. Un cuerpo biológico femenino espera ver altos niveles de estrógenos. Cuando eso no sucede, los sistemas no maduran, permanecen inmaduros. El testículo y el ovario no maduran en otros órganos. Los huesos pierden calcio que no se puede recuperar. El cerebro no se desarrolla completamente como se esperaba porque no están las hormonas de la pubertad que corresponden al cuerpo biológico. Así que también el daño se produce a la larga con la esterilidad y la infertilidad debido a la incapacidad del ovario o el testículo para averiguar qué hacer. Y eso no suele ser recuperable. No lo sabemos. Se habla de que los bloqueadores de la pubertad son totalmente reversibles y la respuesta es que no lo son. Estos niños que son tratados con los productos farmacéuticos tendrán que soportar esos productos farmacéuticos el resto de su vida. ¿Por qué? Porque si dejan de tomar las hormonas, ¿qué sucede? El cuerpo vuelve a su género. Así que tienes un cliente de por vida. ¿Puedes imaginar estar en cualquier otro negocio? ¿Cualquier otra industria en la que tengas un cliente de por vida? Cuando a un niño se le dice repetidamente que si no hace la transición se suicidará, y eso es lo que se le dice en el grupo de compañeros, es un ejemplo contagioso. Se llama el efecto del tiempo y es un fenómeno de imitación, así que seguirán repitiendo estas cosas. Esto los padres tienen que tenerlo en cuenta y tienen que presionar por una evaluación psicológica. El niño no necesita bloqueadores de la pubertad. Deben sacar los bloqueadores de la consulta del médico y que ese niño reciba atención psicológica de algún trabajador de salud mental. Cada vez más investigaciones asocian el desarrollo de la identidad transgénero con trastornos psiquiátricos como el autismo y el TDAH. El estudio más importante hasta la fecha, de la Universidad de Cambridge, realizado sobre más de 600.000 personas, revela que las personas transgénero tienen de 3 a 6 veces más probabilidades de ser autistas. Si ya están dentro de la pubertad, no tiene sentido detener la pubertad. Simplemente se inician las hormonas sexuales. Y de nuevo, esto sucede generalmente en la primera o segunda visita en las clínicas, aquí en los Estados Unidos. Pasan por alto la evaluación. Nadie se detiene y pregunta, ¿cómo sucedió esto? ¿Por qué te sientes así? Sentémonos y repasemos tu historia de vida, tu historia de salud mental. Entrevistemos a cada uno de tus padres por separado. Entrevistemos a tus hermanos, a todas las personas que viven en tu entorno social y averigüemos cuál es la dinámica de las relaciones interpersonales. Eso hay que hacerlo en todos los casos. Cuando tenemos un niño que viene con un trastorno alimentario, anorexia nerviosa, eso es lo que se hace. La revista científica PLOS ONE en 2018 publicó el primer estudio sobre informes de padres de adolescentes que habían desarrollado una identidad transgénero después del inicio de la pubertad. Los investigadores concluyeron que el 63% de los jóvenes del estudio habían tenido uno o más diagnósticos de trastorno psiquiátrico antes de anunciar que eran transgénero. Casi la mitad se había autolesionado y el 50% había sufrido algún evento traumático en sus vidas, tales como el divorcio de sus padres, ser acosados o un abuso sexual. Más del 80% de los adolescentes eran chicas. Eso es exactamente lo que la investigación muestra. Que cada niño o adolescente con disforia de género tiene al menos un diagnóstico de enfermedad mental. Y muchas veces no son diagnosticados, a menudo es un trauma. Pero se trata de niños vulnerables que, en mi opinión, están en el punto de mira, son el objetivo y porque son vulnerables con frecuencia son el blanco social de la violencia. Pasé 11 años como parte del personal de psicología en el Departamento de Correcciones de Pensilvania.
Comencé el primer programa de tratamiento intensivo del país en confinamiento solitario de larga duración. Y por lo tanto, en este ambiente acumulé más horas de contacto clínico y son algunas personas realmente malas las que están allí. Algunos hombres que cortaron los cuerpos de las mujeres, ya sabes, están ahí dentro. Así que he trabajado mucho con depredadores sexuales y luego hice los tratamientos a delincuentes sexuales durante años. Todavía me dedico a tratar a delincuentes sexuales. Si soy un depredador sexual, ¿a quién crees que quiero dirigirme entre todos los niños que hay? ¿A los niños que dicen, ah, ¿qué estás haciendo? Aléjate de mí. O a algún niño que no pueda entenderlo. Así que los que no pueden entender su propia intuición y sus propios límites son aquellos niños que ya han sido abusados sexualmente. Tienen dificultades con sus límites sexuales. Y los niños que están en el espectro del autismo, ellos son blancos fáciles. Según el último informe de violencia viral realizado en España, el 20% de los adolescentes de 15 años en la actualidad ha sido víctima de acoso y abuso sexual online. La organización Child Rescue Coalition advierte que más de 750.000 depredadores sexuales circulan por Internet extorsionando a niños para producir pornografía infantil. 1 de cada 10 menores envía mensajes, fotos o vídeos de contenido erótico y sexual personal a través del móvil por las redes sociales. Si tienes un niño de 10 años, si tienes una niña que te dice que a los 10 años se dio cuenta de que era bisexual, te diré lo que le pasó a esta niña. Alguien estaba preparando a esta niña. La introdujeron en la pornografía. Luego la introdujeron a ese concepto adicional de homosexualidad. Y luego la desviaron a la bisexualidad. Así que estás tratando con una niña que fue sexualmente manipulada y preparada. Y no es de extrañar que ahora esté confundida de género. Gender Mapper es un proyecto internacional que rastrea la aparición de nuevas clínicas de identidad de género. Según los fundadores, han documentado ya más de 300 clínicas de género pediátricas en Estados Unidos. Solo en la plataforma GoFundMe hay más de 39.000 adolescentes recaudando fondos para extirparse sus senos sanos. Les vengo a contar que estoy juntando plata para poder hacerme una mastectomía doble y estoy buscando premios porque voy a hacer una rifa. Próximamente me voy a hacer una mastectomía, así que quiero hablarles sobre esta operación. La mastectomía es un procedimiento quirúrgico para extirpar la mama completamente de esta zona. Como cada persona de su cuerpo puede hacer lo que quiera, yo voy a agarrar y me voy a extirpar estos senos horribles que tengo. He diseñado 3 modelos de camiseta y 3 modelos de tote bags para la campaña de mi mastectomía y he decidido hacer un sorteo por toda la buena acogida que ha tenido esta campaña. Según mis datos, de mis trans, por ejemplo, hace 30 y 25 años, la edad promedio de nuestras trans que venían a operarse era de más de 45 años. Hoy tienen menos de 21 años. Las cirugías de extirpación de órganos genitales, también llamadas de reasignación o de cambio de género, dependiendo del centro y de los casos, cuestan entre 9.000 y 24.000 euros y en numerosos países actualmente las cubren los seguros de salud. ¿Cómo preservar los órganos? Quiero decir que si se realizan aproximadamente 1,5 millones de cirugías transgénero en el mundo al año, ponemos un mínimo de 1 millón de órganos en la basura. Órganos masculinos, testículos, ovarios y úteros ahí. Mi objetivo es crear un banco internacional y después usar estos órganos después de quitarlos para otras personas que están buscando esto. Cada vez salen a la luz más jóvenes arrepentidos de su proceso de transición, pero en numerosas ocasiones sucede cuando la cirugía ya ha extirpado pechos, ovarios, útero, testículos o genitales. Pero una de las peores complicaciones, una de las más malas complicaciones, que es muy difícil de tratar, es si se arrepienten. Si a una persona le pesa la transición quirúrgica de un género a otro.
Y puedo decirte que ha empezado a incrementar en los últimos 10 años. Solo en la plataforma de Reddit hay más de 17.000 jóvenes arrepentidos que desean volver a su condición biológica natural. A lot of what drove me to transition in the first place was linked to a lot of mental health issues and a lot of stuff that I had going on. Nobody in the medical or psychological field ever tried to dissuade me to offer other options. There are so many overlapping or interlacing conditions that can be confused for gender, like for a need to transition, or can cause dysphoria, and going through the massive list that nobody ever really went over with me as a kid. Las asociaciones de apoyo a la de transición se multiplican por Europa, Estados Unidos y Australia. Por supuesto que hay efectos de las hormonas y efectos residuales, tales como la caída del cabello y la calvicie masculina. Mi voz sigue siendo un poco más profunda que la de la mayoría de las mujeres. Y para el vello facial pasé por una tremenda cantidad de electrólisis, así como el láser para quemar el pelo. En cuanto a los efectos del estilo de vida, me hice una mastectomía. Me sometí a una cirugía superior, la cual fue probablemente unos 4 o 5 años después de salir de este estilo de vida, y fui a hacerme una cirugía para reconstruir mi parte superior. Es muy difícil para esos adultos, y esos adultos se están haciendo oír cada vez más en los Estados Unidos y en todo el mundo, diciendo a todo el mundo que, por favor, no permitan que esto le ocurra a su hijo. No es la respuesta correcta, no es lo que se anuncia que es. No resolvió los problemas de salud mental, creó más problemas de salud mental de los que resolvió. En varios países se han comenzado a frenar los procesos de afirmación de la transición. En Finlandia, las autoridades de salud han acordado nuevas pautas que establecen la psicoterapia en lugar de los bloqueadores de la pubertad y las hormonas sexuales cruzadas como el tratamiento de primera línea. En Suecia, la mayoría de las clínicas se han vuelto restrictivas con la terapia hormonal y en algunos estados de Estados Unidos, como Texas, comienzan a aprobarse leyes restrictivas para prohibir los tratamientos de afirmación de género en adolescentes. Numerosas publicaciones científicas constatan un mayor riesgo de problemas de salud entre las personas del colectivo LGTB, como es el cáncer de piel, los tumores por infecciones virales, el SIDA, la obesidad y la diabetes. Según la Alianza Nacional para la Salud Mental de Estados Unidos, las personas LGTB corren un riesgo 3 veces mayor de padecer trastornos de salud mental, como ansiedad, depresión y trastornos alimentarios. Y en la adolescencia, las personas lesbianas, gays y bisexuales tienen el doble de probabilidades que el resto de la población de consumir alcohol y drogas. En los últimos años, la práctica del llamado chemsex se ha popularizado en Estados Unidos y por toda Europa. El chemsex se define como el uso intencionado de drogas para mantener relaciones sexuales durante un periodo prolongado de tiempo. Está vinculado a hombres que tienen sexo con hombres. Una frecuencia del 10 al 15% entre la población de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres es un porcentaje muy alto, Y si nos vamos a la población que tiene infección por el VIH, el porcentaje todavía se eleva. La gente que practica chemsex adquiere la infección por VIH 5 veces más frecuentemente que los mismos hombres que no utilizan el chemsex. Por lo tanto, la frecuencia de chemsex entre la gente con el VIH es muy elevada. En estos momentos, el chemsex es una amenaza real que pasa desapercibida, ya que se está convirtiendo en una epidemia imparable y silenciosa. El chemsex es ya de hecho un problema de salud pública. Un problema de salud pública al que seguramente no se le presta suficiente atención todavía. Este es, si queremos, un nuevo perfil de usuario de drogas que no coincide con aquella imagen del usuario de drogas de los 70, de los 80, de heroína, debajo del puente, mal tirados. No, son gente más sofisticada, que lo vive de una manera diferente y que por lo tanto ellos mismos tampoco tienen la impresión de ser adictos.
Sin embargo, la paranoia, la psicosis, la depresión y el suicidio asociado comienzan a alertar a las autoridades sanitarias de muchos países. El consumo de chemsex tiene asociados dos problemas de salud en orden distintos: el biológico, médico, y el psicológico. A nivel médico, ¿cuáles son los principales problemas? La adquisición de infecciones, y ahí pues, hay que sacar el VIH y todas las demás enfermedades de transmisión sexual o que se transmiten por vía sanguínea, porque formando parte del chemsex puede haber también el consumo de drogas parenterales, de drogas intravenosas, y eso permite la transmisión pues, de los virus de la hepatitis y de los virus de transmisión sanguínea. Pero luego además el consumo repetido de drogas, como todas las adicciones, lleva asociados trastornos psicopatológicos en las personas que lo consumen. Yo nunca me he drogado, ni he fumado ni siquiera. Y bueno, era un chico que tenía relaciones largas, de años, estables. Y había más conocidos que también eran como yo. La pornografía, como pasa en la vida de muchos hombres heterosexuales también, me acompañó durante muchos años. Incluso cuando yo tenía pareja estable, seguía necesitando consumir pornografía. Cuando fui a la universidad me atrajo la compañía equivocada y eso estimuló mi curiosidad, mi naturaleza exploradora, y esto me llevó a involucrarme en relaciones que no eran saludables y finalmente me metí en relaciones lésbicas. El tiempo me reveló que no estaba satisfaciendo la necesidad que realmente ansiaba. De hecho, comencé a experimentar una ola de relaciones promiscuas que parecían decepcionarme y atraparme continuamente. Y en mi desorden yo también los defraudé, y la vida gay no parecía ser tan divertida después de todo. Mi búsqueda del alma gemela me hizo sentir profundamente herida, decepcionada y sola. Yo me había aceptado como gay cristiano. Ya yo había estado expuesto a una teología que hoy día considero más bien herejía, disculpa el que se ofenda, pero decían cosas como, bueno, Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y prójimo es prójimo aunque sea hombre. Y yo decía, bueno, eso es lo que me pasa a mí, yo amo a mi prójimo, pero mi prójimo es hombre. Decían cosas que Jesús nunca condenó la homosexualidad, cosas por el estilo, pero que al final lo que buscaba era alinear lo que sentía, alinear la palabra a lo que sentía. Entonces era un tema de acomodar la palabra para que se ajustara a lo que yo sentía, y en mi esfuerzo de tratar de hacer las paces entre lo que creía y lo que sentía, decidí aceptarme como gay cristiano, pero yo sabía que eso no era, porque al final de cuentas seguía en la misma situación, seguía estando adicto a la pornografía, a las aplicaciones, al sexo, todo. Pasaron los años, me convertí en un hipócrita. Me convertí en esa persona que dice, bueno, ya, sí, yo cambié, yo decidí por Cristo, yo ahora entiendo lo que dice la palabra, y de mí no me gustan los hombres, ya yo no ando en esas cosas. Era mentira. Yo salía de la iglesia y yo me iba a acostar con hombres, yo salía de la iglesia y iba a ver pornografía, iba a hacer cualquier cosa, y luego volví el domingo de nuevo con mi cara bien lavada, tratando de ser un buen cristiano. Katie Grace vivió como hombre desde los 19 años. Con frecuencia cambiaba de relación y en una ocasión acompañó a una de sus parejas a su iglesia. Durante los siguientes 4 años se involucró en las actividades parroquiales, pero viviendo aún como hombre. Un día su director espiritual le hizo enfrentarse a la verdad y su vida cambió. Estos 4 años yo continué viviendo como un hombre y me miraban. Y mi director espiritual me dijo, mira, estamos oyendo rumores sobre ti y solo queremos saber quién eres. ¿Quién eres realmente? Y yo le dije, soy una mujer viviendo como un hombre. Y justo cuando le dije eso, el Espíritu Santo hizo y sopló dentro de mí. Y fue en ese momento cuando yo supe que tenía que volver a ser la mujer tal y como Dios me había creado.
No había plan B, solamente había plan A. Salí de ese estilo de vida para ser la mujer que él había dicho y como él me había creado. Y desde ese momento en adelante ya nunca he mirado hacia atrás y no he querido ser un hombre desde entonces. A los 23 años ya había tomado cierta estabilidad, quería sacar un grado en la Universidad de Barcelona de Literatura Universal, quería ser novelista, siempre me ha encantado. Estaba enamoradísimo de un amigo y de repente una noche encontré por internet un libro. Era el testimonio de un hombre ex-homosexual a quien Cristo, Jesús, había transformado. Y aquella noche yo empecé a leer por curiosidad y casi con indignación, y todo lo que leía sobre su infancia de ese hombre, sus sentimientos, todo lo que experimentó, vivió, era como verme en un espejo. De repente, todo encajó. Y entendí que no se trataba de aceptarme, no se trataba de que yo hubiera nacido así, no se trataba de encontrar al hombre ideal. Pues esa misma noche le hablé a Dios, le pedí ayuda. Y Dios tiene sus tiempos, porque de niño también le había pedido alguna vez a ese Dios desconocido para mí que me cambiara, que me hiciera heterosexual. Y no pasó nada. Pero esa noche le hablé al Dios bíblico, del que hablaba el hombre del testimonio que yo estaba leyendo el libro. Y me daba miedo. Tenía miedo de creerme algo que me hiciera vivir una mentira, como algunos casos que había escuchado pues, de religiosos que viven dentro del armario. Pero le dije a Dios que si era posible, que si realmente Él podía convertirme en el hombre, pues que quizá yo estaba realmente llamado a ser. Si era posible ese cambio, yo quería que Él lo hiciera. Y tuve que creer que podía ser posible con Dios. Tuve que creérmelo. Y lo fue. En el diciembre del 2014 fue el peor momento de mi vida. Me acosté con hombres a los que no les supe el nombre, ni les conocí la cara. Fue una cosa extrema. Fue allí cuando probé drogas por la primera vez. Yo pensaba que estaba más lejos que nunca. Y en ese momento fue donde Dios intervino en mi vida por medio de Luigi Muscarneri, un amigo cristiano que me dijo: Carlos, el problema de muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Cuando él me dijo eso, primero me sorprendió porque yo sentí la presencia de Dios por medio de él. Yo no podía creer que Dios estuviera hablándome allí en mi peor estado posible. Eso me hizo entender que Dios me amaba a pesar de lo que yo estaba haciendo. Y en ese momento comprendí también que mi problema es que yo era el Señor de mi vida. Mi Salvador era Él, pero el Señor de mi vida era yo. Y es como que si Dios me estaba diciendo: yo te quiero ayudar, pero tú no me dejas porque tú eres el Señor de tu mente. A los días me rendí. A los días le dije: Señor, ¿sabes qué? Ya no me importa nada. Si me cambias o no me cambias, si voy a ser gay, asexual, heterosexual, ya no me importa nada, todo lo eché a perder. Solo quiero seguirte. Conviértete en mi Señor. Y a partir de ahí comenzaron a ocurrir los milagros uno tras otro. Yo hoy día entiendo que Dios me amó y me recibió como yo me encontraba. Pero su gracia siempre te transforma. Su gracia nunca te deja igual, sea la condición en la que llegues. Recuerdo el momento en que conocí el perdón de Jesús por mis acciones y elecciones pasadas. Conocía este concepto en teoría, pero en ese momento realmente tocó mi corazón. Me había aferrado al arrepentimiento y a la culpa durante tanto tiempo y fue un gran alivio conocer su perdón continuo. Y luego la oportunidad de empezar de nuevo, si se quiere, con una hoja en blanco de pureza en las relaciones y en la sexualidad. Me llevó unos 5 años después de haber dicho sí al Señor y de salir de ese estilo de vida. Trabajándolo, y no solo eran los momentos físicos, sino también los emocionales. Y mis pensamientos y mi sistema de creencias, lo que tenía que ser superado. Tuve que luchar con la creencia de que las mujeres son buenas y tienen algo que ofrecer, que las mujeres son valiosas y tenemos una voz, que somos importantes y que ser una mujer es bueno, y comprender que había un lugar para mí como mujer. Dios creó los hombres y las mujeres, y son opuestos y complementarios, y hay un propósito para ellos, que es crear una nueva vida. Y hacer cualquier cosa que interrumpa esto
es ir en contra del plan que Dios tiene para la humanidad. Nuestra esperanza, para mí y para muchos, está en Dios. Y creo que hemos sido creados hombre y mujer. Y eso justamente lo afirma la biología. Pero la esperanza que tenemos es cómo rezamos por nuestros hijos, sin importar la dirección que tomen en la vida. Mi hijo mayor estuvo llevando una vida gay durante 11 años y lo dejó porque no le gustaba en lo que se estaba convirtiendo. Empecé a verme a mí mismo de otra manera, a aceptarme realmente como hombre. Acepté que no tengo que ser como otros para ser hombre. Lo soy tal como Dios me ha creado. No tengo que ser un boxeador, no tengo que ser un futbolista, un atleta. Y ganando seguridad en mi propia identidad empecé a relacionarme también, a crear relaciones sanas con otros hombres heterosexuales. Así que al llegar a Cristo, para mí fue muy liberador poder relacionarme con otros hombres heterosexuales, poder sentirme uno más de ellos, y eso fue clave. Y después, cuando me asaltaron dudas, miedos, porque llegan miedos, ya que todo el mundo, todo tu entorno, familia, los medios de comunicación, los supuestos profesionales de este país, te dicen que no es posible cambiar la sexualidad, que te vas a hacer daño, que no te va a ir bien. Entonces, cuando todas esas dudas venían de mi mente, fue clave verme como Dios me ve, como el hombre que Él creó, que Él planeó desde el principio de la creación que yo fuera. Cambiar no es imposible, tú puedes cambiar, pero realmente tienes que quererlo. Si mantienes un pie buscando ese estilo de vida, si mantienes un pie con tus amigos LGTB, no puedes, no funciona. Ambos pies tienen que estar en la verdad. Tienes que ver a Dios, tienes que querer la verdad, tienes que bañarte en la verdad. Y voy a ser honesta, hay partes que fueron difíciles, fue duro. Sin embargo, soy libre. Ahora la paz, la esperanza, la alegría que tengo de vivir todos los días como Dios me creó es tan valiosa. Soy tan libre de tantas cosas que la lista es larga. Y tú puedes tener eso también, puedes tener eso también. He experimentado más seguridad y estabilidad y felicidad de lo que jamás podría haber imaginado. Hace 15 años no me veía felizmente casada con un hombre y mucho menos teniendo mis propios hijos, pero ahora soy la prueba viviente de que ese cambio es posible. No solo en mi orientación sexual, no solo en la mejora de mi salud mental, sino también en mi deseo de ser mamá y de querer serlo. Me encanta y es increíble que Dios pueda cambiar los deseos de tu corazón. Tuve una relación con una muchacha que no, fue un desastre. Pasé como 3 años de nuevo solo, disfrutando de mi relación con él, sanando, renovando mi mente, enfocado en él. Y en un momento dado, el Señor me dijo, yo te voy a dar a alguien que tiene su identidad en mí y que va a saber reconocerme a mí en ti. Y al mes conozco a mi esposa. 5 meses y medio y ya nos habíamos casado. Y fue una relación, primero una atracción espiritual, fue con reconocer a Dios en el otro, luego una conexión emocional. Y el primer beso, porque no nos dimos ni un beso, el primer beso nos lo dimos en el matrimonio. Y eso fue algo que yo nunca había experimentado, tener una relación en ese orden, espiritual, emocional y físico, luego en el matrimonio. Hoy, como hombre heterosexualmente casado, puedo comparar lo que vivo ahora con mi mujer con lo que viví en el pasado con mis parejas de sexo masculino. Y pues para mí no tiene punto de comparación. Ahora me siento realizado como hombre, como marido, como padre. La confianza que tenemos, la mutua satisfacción que experimentamos, todo es muy diferente. Bueno, ya tengo 4 hijos, pero quizá en un tiempo quisiera tener más, eso sí me gustaría, ya que los niños han sido una de las grandes bendiciones que Dios me ha dado. Y bueno, que durante tanto tiempo en mi pasado creí que jamás llegaría a tener. Pero sobre todo, lo que le pido a Dios es poder seguir conociéndole. Es mi gran pasión. Él inició una obra a nuestro favor hace más de 2000 años para transformar el mundo entero. Y me alcanzó a mí
hace un tiempo me transformó.